Hola, buenas tardes. Mi nombre es Maciel Méndez Jorge. Soy médico y asistente técnica en Two Oceans in Health, una empresa de investigación que busca construir conocimiento que empodera a las comunidades en República Dominicana. En esta ocasión, tengo el privilegio de compartir con ustedes algunas de las estrategias útiles para abordar encuestas de conocimientos, actitudes y prácticas, también llamadas CAP, vinculadas a temas de investigación que son considerados como temas sensibles. Este conversatorio lo vamos a hacer en el marco de precisamente un análisis CAP que realizamos en uno de nuestros proyectos, que es un proyecto relacionado con VIH y salud militar, que es el proyecto ARMY-RD, del cual conoceremos más detalles más adelante. Y precisamente lo que vamos a compartir en este espacio son algunas estrategias de cómo funcionalidades de REDCap nos ayudaron a combatir algunos de los desafíos asociados a este tipo de investigaciones. Bien, para los que no nos conocen, desde Two Oceans in Health somos un centro de investigación, estamos radicados aquí en República Dominicana y a través de iniciativas académicas, de gestión de datos y de la investigación en salud, buscamos crear ese conocimiento que pueda empoderar a comunidades y colaborar, contribuir a la resolución de problemas locales a través de la gestión del conocimiento. Y desde Two Oceans in Health, en esta ocasión vamos a conversar de cuáles son los aspectos que hacen a una investigación para saber, pues, asociar. También conversaremos acerca de cuáles son los desafíos metodológicos que se asocian precisamente a ese tipo de investigaciones sensibles, cuáles son las funcionalidades de REDCap que ayudan al equipo de investigación a hacerle frente a esos desafíos metodológicos. Y finalmente ya veremos integrado estos tres aspectos en el contexto del análisis CAP que les mencioné anteriormente, que realizamos en el proyecto ARMY-RD. Pues bien, ¿qué es lo que hace que una investigación sea considerada como sensible? Y para describir estos acápites vamos a ponernos un poco del lado del participante, ya que normalmente son percepciones que son, digamos que, vividas por el participante. Esta investigación puede ser sensible si el participante tiene algún sentimiento de amenaza o porque los temas que estamos preguntando se relacionan mucho con áreas privadas o estresantes de su vida personal. También por el hecho de que exista la posibilidad de que la información pueda ser revelada y de que cuando se revele esa información, eso puede ejercer algún tipo de control social sobre el participante. También si están relacionados intereses, ya sean personales o institucionales, o si es una investigación sobre un tema en particular cuyos resultados pudiesen suponer consecuencias o implicaciones importantes. Cualquiera de esos factores puede hacer que una investigación en particular sea catalogada como sensible. Eso es indispensable que lo evaluemos antes de iniciar la implementación de la investigación, porque identificar oportunamente estos factores nos va a permitir idear estrategias precisamente para abordar estos factores y poder contribuir a que la información proporcionada en nuestro análisis se corresponda con la realidad. También nos evita algunos problemas propios de la ejecución de la investigación. Pues bien, en base a lo que hemos mencionado, entonces podemos decir que algunos ejemplos de investigaciones sensibles pueden ser aquellas relacionadas con conductas o prácticas sexuales, aquellas relacionadas con actividades ilegales o conductas éticamente cuestionables o hasta culturalmente o socialmente cuestionables. También aquellas variables que se relacionan con racismo, con discriminación, con clasismo, con sexismo, aquellas relacionadas con experiencias de duelo, de pérdida, de traumas, de violencia, son factores que suelen generar como cierta incredulidad, cierto hermetismo y que le añade un toque de sensibilidad a ciertos tipos de investigaciones. También si estamos investigando o analizando alguna población vulnerable o potencialmente vulnerable,
O también en ciertas condiciones pudiesen entrar aquellas que evalúan el desempeño laboral o que evalúan competencias. Todas estas cosas pueden hacer que una investigación sea considerada como sensible o potencialmente sensible. Si hemos identificado algunos de esos factores en una de nuestras investigaciones, este escenario de sensibilidad genera a su vez ciertos desafíos metodológicos para el equipo de investigación. Por ejemplo, el hecho de lograr que nuestras bases de datos sean seguras es un gran desafío ante este tema tan sensible. De por sí, como equipo de investigación, debemos de procurar esa seguridad de la base de datos. Pero el hecho de estar implementando ese tipo de investigación con todo lo que eso significa para el participante, hace que ese desafío tenga aún más presencia y que la necesidad de precisamente hacerle frente al mismo sea aún mayor. Si logramos que estas bases de datos sean seguras, entonces el participante se va a sentir más confiado de proporcionar la información solicitada, ya que va a disminuir la posibilidad de que esa información sea revelada y él se va a sentir con mayor seguridad. De igual forma, si logramos que la recopilación de datos sea realizada en un entorno de alta confidencialidad, esto disminuiría ese sentimiento de amenaza, ya que la persona va a sentirse en un ambiente no observado y va a encontrarse con la libertad de responder adecuadamente. Igual forma, si logramos despersonalizar durante el análisis los datos que estamos recopilando con la persona que los está llenando, va a contribuir a este aspecto. Y finalmente, el hecho de que seamos transparentes sobre cuál es el alcance de la investigación, es decir, por qué estamos haciendo esto con los objetivos, hasta dónde va a llegar, qué vamos a hacer con la información, quiénes tienen acceso, qué información exactamente estamos recogiendo y todos esos detalles, de igual manera va a proporcionarle al participante cierta seguridad y va a sentir la responsabilidad que tiene el equipo de investigación de guardar su información y ser fiel a lo comunicado. Ante estos desafíos metodológicos que el equipo de investigación debe de hacerle frente en un tipo de proyecto de este tipo, REDCap ofrece algunas características de suma utilidad. Uno de ellos es la autenticación de los usuarios. Mediante esta funcionalidad, ese acceso a la base de datos está protegido y puede ser monitorizado. Y esto permite también de que los permisos puedan ser asignados al equipo de investigación acorde a sus funciones. Y así cada persona tiene acceso solamente a la información que necesita y para los fines que los va a utilizar, aumentando a su vez la privacidad y seguridad de los datos. De igual forma, el hecho de que REDCap permita excluir los campos de identificadores de la base de datos al ser exportada es otro factor que favorece tener bases de datos seguras y la despersonalización durante el análisis, junto con la confidencialidad de los mismos. De igual forma, el hecho de que REDCap se pueda configurar para ser seguro y alineado con reglas internacionales de seguridad, como el HIPAA Compliance, entre otras, junto con el consentimiento electrónico, las modalidades de consentimiento electrónico que tiene, el hecho de que puede condicionar la aparición del resto del formulario a completar correctamente el consentimiento electrónico y la forma en la que permite estructurar el mismo dentro del formulario, es otro de los factores que proporciona un ambiente de transparencia sobre el alcance de la investigación, sobre sus objetivos y sobre el uso final de esa información. Ya en lo que respecta a los estudios de conocimientos, actitudes y prácticas, es un diseño de investigación muy utilizado por varias razones. Y para eso tenemos que ver algunas de sus ventajas. En primer lugar, es de diseño relativamente fácil, nos permite obtener datos cuantificables, son relativamente igual de fácil interpretación, permiten presentar de manera clave los resultados, también dependiendo de, por supuesto, que tan robusto sea su diseño y que también se manejen
otras cosas muy metodológicas, pero en ciertas condiciones permite generalizar los resultados y sobre todo se caracteriza por ser de rápida implementación, sobre todo si se realiza de manera electrónica, como es el caso de lo que vamos a estar conversando aquí, gracias a REDCap. Sin embargo, ese tipo de análisis CAP también tiene algunas consideraciones que es crítico analizarlas previamente, porque si no son abordadas de la manera correcta, pudiesen afectar negativamente los resultados del análisis. Por ejemplo, las encuestas CAP, uno de esos puntos es el hecho de que pueda darnos resultados muy subjetivos por la misma naturaleza de lo que estamos evaluando. Ese tipo de análisis busca describir conocimientos, actitudes y prácticas, y a veces las personas, cuando ven que cuando se espera que respondan de cierta manera, o ellos sienten o entienden que se espera de que ellos respondan de cierta manera, pueden responder de la forma en la que ellos entienden que el equipo investigador espera que él responda, para satisfacerlos, para complacerlos, o también porque se siente observado. Y ese es un efecto ya descrito ampliamente, cómo las personas cambian su comportamiento o sus prácticas cuando sienten que están siendo observados. O en este caso, cómo pueden cambiar una respuesta para que diga no necesariamente lo que ellos creen o hacen, o cómo se sienten, sino cómo ellos entienden que deberían de sentirse, o lo que deberían de saber, o lo que deberían de hacer. Entonces, en este sentido, si tenemos en cuenta que esto nos puede jugar en contra, proporcionar un ambiente donde el participante no se sienta juzgado, no se sienta observado, donde no condicionemos su respuesta mediante preguntas que puedan sonar como que se está juzgando a la persona, podría ayudar a que esto no afecte tanto nuestros resultados. De igual forma, procurar diseñar las preguntas apropiadamente y saber cuándo preguntar de manera abierta, cuándo preguntar de manera cerrada, son otros de los factores que debemos de considerar. Y para todo esto, REDCap, mediante todas las modalidades de respuesta que tiene para las variables, pues juega un papel fundamental y es una ayuda clave al equipo de investigación. Y bueno, ya pues hablando más concretamente acerca del análisis CAP que realizamos, fue un análisis de conocimientos, actitudes y prácticas vinculadas al VIH-Sida que realizamos en el personal que labora en 2 hospitales militares de República Dominicana. Y es importante mencionar que fue realizado en el hospital, en el personal que labora en hospitales militares, no necesariamente personal médico, sino que también incluimos a personal administrativo, personal técnico, archivo, por consiguiente, porque queríamos precisamente evaluar esos 3 grandes acápites dentro del personal en general del hospital, para poder describir de manera más íntegra cómo están estos indicadores en el personal que le brinda atención a los pacientes. Respecto a cómo se condujo el análisis, REDCap y sus funciones jugaron un papel clave en proporcionar ese ambiente de confidencialidad y privacidad para el participante. Y esto es muy importante en este contexto por varios factores. Esta investigación está relacionada con VIH-Sida, que como sabemos de por sí es un tema muy espinoso y del cual hay estigma y discriminación asociado que puede, digamos, que afectar cómo el participante responde a las preguntas. Por si fuera poco, también fue realizado en población militar. Pueden haber intereses personales involucrados con cómo se responda a las preguntas, y también si no se logra una descripción amplia de qué se va a hacer con los resultados, esa incertidumbre que pudiese tener algún participante al no manejar o no entender completamente la información, pudiese a su vez añadir más sensibilidad al tema del presente análisis. Entonces, por esta razón, diseñamos el análisis CAP de forma autoadministrada. Para eso utilizamos REDCap, que es muy amable para el usuario. Diseñamos un formulario que podemos ver en este slide,
Y las personas tenían varias opciones. Podían acceder desde una tableta o podían acceder desde sus dispositivos. Por esta razón, lo que hicimos fue lo siguiente. Creamos un equipo, que es un equipo técnico, que invitaba al participante a completar la encuesta y le daba la opción de poder llenarlo desde la tableta o desde su celular. A su vez, si la persona elegía completarlo desde su celular, gracias a las funcionalidades de RedCap, tenían la opción de escanear el código QR o de ingresar directamente a través de este enlace acortado y personalizado generado en RedCap. Tanto el código QR como el link acortado se encontraban en un gafete que tenían los miembros del equipo técnico, por lo que era bastante sencillo pues mostrarles la imagen, mostrarles el link y ellos acceder. Una vez ellos accedían al formulario, era completamente anónimo y esta persona encuestadora, un miembro del equipo técnico, se mantenía a una distancia prudente del participante para proporcionarle un ambiente seguro para él completar sus datos sin ser vistos. Y ya una vez completadas todas las preguntas, como RedCap es de verdad muy amigable para el usuario, usualmente no tenían preguntas, podían llenar sus respuestas por ellos mismos y enviar su formulario también por ellos mismos. Otra de las grandes ventajas de RedCap en este contexto es que permite la recolección de datos online y offline o fuera de línea. Muy interesante y en ocasiones hasta indispensable en ciertos escenarios de campo donde no hay conectividad de internet, no hay muchas opciones, pero esa modalidad offline igual permite que eso no sea un impedimento para la recolección de los datos. Y bien, pues tras 6 días de recolección obtuvimos 222 registros gracias a estos procedimientos del análisis CAP. Bien, pues ya en lo que respecta al formulario, lo diseñamos con 5 grandes bloques. El primer bloque, que es del consentimiento informado, que es lo que vemos aquí en esta imagen. También el segundo bloque sobre sociodemográficos, ahí preguntamos cuál era el rango del participante, la escolaridad, edad, área, etc. La tercera sección, donde hicimos algunas preguntas para valorar el conocimiento. Luego la sección de actitudes y finalmente la sección de prácticas. A pesar de que en estos 5 bloques, RedCap y su plataforma, sus funcionalidades facilitaron bastante cada una de ellas de diferentes formas, me gustaría puntualizar 2 escenarios bien focales, donde una funcionalidad de RedCap en específico ayudó al equipo de investigación a manejar los datos en esta investigación relacionada con ese tema tan sensible como es VIH en población militar. En primer lugar, el consentimiento informado, el hecho de que RedCap permita incluir este consentimiento al inicio del formulario, de la forma en la que lo permite incluir, la forma en la que puede evitar que se despliegue el resto del formulario si la persona no ha leído y no ha firmado el consentimiento, es clave para facilitar que el participante tenga acceso a leer el consentimiento y que realmente consienta antes de llenar el formulario. Esto añade transparencia sobre el alcance de la investigación, sus objetivos, el uso final de la data y este ambiente de mayor confianza desde el investigador hacia el participante y desde el participante al investigador evita en cierta forma o disminuye la probabilidad de tener sesgo por aceptabilidad social, que es eso que conversábamos hace un momento de cuando el participante entiende de que debe de responder de cierta forma y responde así aunque no lo crea, aunque no lo practique. Y esto era un desafío potencial, sobre todo porque estamos tratando con personal de salud, donde se podría esperar que ellos tuviesen cierto nivel de conocimiento, actitudes y que practiquen o que realicen su práctica médica y su práctica laboral de cierta forma. Así que el hecho de tener este entorno de comunicación clara
y donde ellos también pudiesen firmar o marcar, le añade esa rigurosidad y ese compromiso bilateral de preservar la información suministrada y de usarla según lo acordado. Y también me gustaría destacar esta sección de prácticas. El hecho de que VEDCAP tenga opciones tan variadas de cómo responder a ciertas preguntas fue clave en esta sección, porque ya en la parte de prácticas, a diferencia quizás de otras cosas donde las respuestas pueden ser muy categóricas, muy sí o no, muy blanco y negro, en esta sección las respuestas tienen más matices y necesitábamos una opción de respuesta que le permitiera al participante seleccionar esos matices. Y por eso utilizamos esta escala visual análoga, o esta barra deslizante, que le permitió al participante escoger desde un valor mínimo hasta un valor máximo con una amplia gama de posibilidades en el medio. Y para esa sección de prácticas hicimos varias preguntas donde colocábamos al participante en un escenario o en un ambiente hipotético. Y en ese escenario el participante convivía con una persona que vive con VIH. Ahora bien, en cada pregunta colocamos a la persona que vive con VIH en diferentes grados de cercanía y lejanía con el participante, con el que está completando la encuesta. Y le preguntábamos qué tan incómodo se sentía con esa situación. El participante debía de marcar desde un punto inicial de nada incómodo, que sería el extremo ya más a la izquierda, al que pudiésemos asignarle un valor de 0, o debía marcar el extremo de, por ejemplo, máxima incomodidad, que se encontraba al otro extremo del lado derecho y al que pudiésemos asignarle un valor de 100. Entre el extremo de mínima incomodidad, aquí, el extremo de máxima incomodidad, aquí, el participante tenía toda una opción, todo un rango del cual podía escoger donde se sentía que encajaba más con cómo él percibe la situación. Por ejemplo, en la primera pregunta colocamos a una persona que vive con VIH a una distancia relativamente grande, una distancia social relativamente grande. Y le preguntamos, ¿cómo usted se sentiría si una persona que vive con VIH viviera en su mismo residencial? Y la persona, por ejemplo, marcaba, bueno, nada incómodo o poco incómodo, según la barra deslizante. A medida que seguían las preguntas, los escenarios ubicaban a esa persona que vive con VIH más cerca del participante. Ya en la segunda pregunta vemos que le dice, bueno, y ahora, ¿y si esa persona que vive con VIH trabajara con usted en su misma oficina? Igual, ¿cómo se sentiría? Nada incómodo, muy incómodo, ¿y dónde dentro de esos valores? La siguiente pregunta, ¿y qué tal si ahora esa persona que vive con VIH lo invita a bailar? Hasta llegar a un escenario de máxima cercanía social donde le preguntamos, bueno, imagínense que ahora esa persona que vive con VIH está saliendo con su hijo, con su hija y está teniendo relaciones sexuales con él o con ella. ¿Qué tan incómodo se sentiría? Y la persona marcaba igual, desde nada incómodo hasta muy incómodo en el otro extremo, tenía todas esas opciones para elegir acorde a cómo lo percibía. Esta escala visual análoga o esta barra deslizante en esta sección en particular hizo la diferencia, ya que le proporciona al participante un mayor rango de opciones y esto en cierta forma contribuye a disminuir el sesgo por escalas con poca capacidad discriminatoria, que es un sesgo que ocurre cuando no hay suficientes opciones para elegir acorde a lo que se está preguntando o cuando las opciones disponibles no comprenden toda la variedad de opciones que pudiesen responderse o que pudiesen estar en consideración en lo que estamos preguntando. Pues finalmente, hemos visto cuáles son algunos de los factores que hacen que una investigación pueda ser considerada sensible y esto es indispensable para ser considerado y evaluado antes de implementar la investigación, porque precisamente nos permite
identificar cuáles son los desafíos que pudiésemos encontrarnos en el camino de esta investigación y a su vez idear estrategias para abordar estos desafíos y hacer que al final los resultados de nuestra investigación puedan tener validez interna y externa y que se puedan cumplir los objetivos del proyecto. En ese sentido, hemos visto cómo varias de las funcionalidades de REDCap favorecen ese entorno de alta privacidad, confidencialidad, bases de datos seguras y una plataforma bastante amigable con el usuario que ayuda al equipo investigador a conducir la investigación de la mejor manera posible con los recursos disponibles. En ese sentido, espero que alguna de las estrategias conversadas y las aplicaciones durante el análisis CAP realizado en el proyecto ARMY-RD, apoyando la respuesta militar al VIH-Sida en República Dominicana, hayan sido de utilidad y que a su vez puedan ser pues, extrapoladas a otros contextos de investigación relacionados con otros tipos de temas sensibles. Pues de mi parte ha sido un placer compartir este espacio con ustedes, igual es de Two Oceans in Health, y quedamos aquí a la orden para cualquier comentario, información adicional o pregunta. Muchas gracias por su atención todo este tiempo y ha sido un placer compartir con ustedes estos minutos.